Bien, sean todos bienvenidos, muy buenos días en este momento. Hoy voy a compartir con ustedes un estudio que es la segunda parte de un estudio que no compartí aquí. Sin embargo, el estudio en sí mismo puede ser bastante edificante porque son dos partes independientes. El estudio lo he titulado, ahorita van a salir el título, son los errores más comunes que los padres suelen cometer con sus adolescentes. Y la primera parte se tituló Errores que los adolescentes suelen cometer en esta etapa de su vida. Es un estudio que va dirigido en ambos sentidos, tanto a los padres como a los hijos, y cuyo objetivo pues es poder dar luz en una etapa que se ha considerado para algunos padres pues de alguna forma hasta terrorífica, ¿no? Como que dicen, no, ya va a llegar la adolescencia, algunos padres se espantan. Muchos jóvenes ciertamente en esta etapa cometen muchos errores, también toman decisiones no adecuadas y se equivocan. Y la verdad es que pocas personas a veces pueden entender en qué consiste esa equivocación o en dónde están esas fuentes de ese error. Entonces, este estudio, repito, es la segunda parte. La primera parte está ya publicada en el canal, de hecho, de internet que estamos manejando para publicar las predicaciones de domingo. Y lo pueden consultar después en casa. No importa si ven uno primero, luego otro, es indistinto, la información es independiente, pero está entrelazada fijamente y es un tema muy importante de abordar. ¿Por qué? Porque todos somos hijos y sin duda muchos también somos padres. Y a veces la niñez es una etapa que se abarca mucha información, hay mucho de lo que hablar, pero a veces en la adolescencia como que se cierran las puertas, ya no hay mucho que hacer, no hay mucha información realmente disponible y queremos entender qué dice la Biblia al respecto de ello. El objetivo de este estudio específicamente va a ser entender las ideas, actitudes y acciones incorrectas que los padres suelen hacer o cometer con sus adolescentes. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude para entender este importante tema. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos. Hoy queremos, Señor, pedir tu ayuda. La verdad es que solamente tú sabes cómo ser un padre y necesitamos de esa sabiduría que viene de lo alto para no fracasar, Señor, en esta gran empresa que es quizá de las más importantes en nuestra vida porque es la trascendencia que dejaremos finalmente en esta tierra, en esta sociedad, en este mundo. Hoy permítenos comprender y entender la importancia de esto. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. La adolescencia es una etapa de desarrollo en la que usualmente los muchachos encuentran muchas dificultades. Están ellos naciendo a un mundo nuevo. En el estudio anterior abordé mucho acerca de qué es la adolescencia, acerca de cómo en esta etapa se forman las ideas, los valores que después van a llevar a los jóvenes a tomar decisiones y por qué es tan importante poderla entender y abordar. Si es necesario conocer las etapas de desarrollo de los niños, los padres están usualmente embelesados con un bebé y quieren tomarle fotos todos los días y quieren ver cómo va dejando la ropita y la guardan y todo es una fiesta, pero cuando llegan ya a la adolescencia, como que la fiesta se acaba, como que dicen, ¿y ahora qué va a pasar, no? Este niño que yo tenía, que lo llevaba donde quería, lo tomaba de la mano y se iba conmigo, ahora ya no. Ahora ya quiere hacer lo que él quiere, ahora tiene ideas, ahora me hace muchas preguntas difíciles, ahora me cuestiona, me juzga, me señala y dice, no, ya no. Y pareciera que los padres a veces quieren detener el tiempo y quisieran que sus hijos no crecieran. Quisieran que se quedaran como cuando estaban pequeños, cuando lo llevabas a la iglesia o lo llevabas a donde tú querías y no decía nada, él iba tranquilo contigo y contento y ahora ya no, es diferente. La semana anterior estudiamos 8 errores que los adolescentes suelen cometer. Puede ser extremadamente útil tanto para los jóvenes pero también para los padres entenderlo, pero hoy vamos a ver 14 errores que los padres deben evitar y que usualmente se cometen en la crianza. Ya no es una crianza como tal, ya es una guía más bien, pero son muchísimos. Estos estudios, lo comenté en el estudio anterior,
nacen principalmente de la experiencia del trato con familias, del trato con padres, del trato con adolescentes, con jóvenes, con adultos. Yo también fui adolescente, todos los que somos hoy adultos fuimos un día adolescentes y pues recordamos también lo que hicimos, lo que vivimos y también recordamos cuánto necesitamos de guía en ese tiempo y cómo no hubo realmente. Es escasa la ayuda que hay, es escasa la guía que hoy tenemos y por eso es importante que vayamos a la Escritura, porque hay un dicho de los historiadores que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y eso es cierto. Muchas veces eso pasa en los países, ¿verdad? Usted no conoce la historia de un país y sin saberlo se está enfilando a lo mismo que ya le pasó a otra nación en otra época, nada más con las adecuaciones culturales del momento que se están viviendo, pero realmente va a ser lo mismo. Entonces, hoy quiero empezar y quiero empezar con el número 1. Vamos a leer varios textos que los voy a ir intercalando durante cada punto. Punto número 1, primer error que los padres deben evitar cometer en la crianza, en la guianza de sus adolescentes, es aceptar y justificar la rebeldía de un adolescente. Este es un punto que prácticamente dan por hecho los padres. Ya va a llegar a la adolescencia, bueno, pues ya llegó la etapa de la rebeldía. Ahora, es cierto que la adolescencia conlleva un elemento de rebeldía por el cambio hormonal, porque los jóvenes empiezan a despertar un nuevo mundo. El problema no es ese, eso es algo que no podemos evitar, eso es parte del desarrollo, es parte del curso de la vida. Yo me refiero a este punto a que los padres justifican toda mala actitud de sus adolescentes, diciendo, es que está en la adolescencia. Si es rebelde, es flojo, es porque está en la adolescencia. Y los padres entonces de alguna forma sienten como que no pueden hacer nada porque están en la adolescencia. A eso me refiero yo cuando hablo de aceptar y justificar. Se le va a pasar. Sí, en los años, ya al rato que crezca ya se le va a pasar. Sí, pero cuando se le pase ya va a haber tomado muchas decisiones que van a dirigir el curso de su vida. Y es precisamente lo que tú no querías que ocurriera, pero ocurre. Entonces, es un error muy común que los padres deben entender que no deben de aceptarlo y sobre todo yo veo que se usa como una justificante. Oye, ¿por qué tu hijo y por qué tu hija hace así, hace asado? Es que es adolescente, pero se le va a pasar. Todos fuimos así, todos tuvimos una etapa. Y eso como que te hace cerrar, darle la vuelta a la página. Bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Y en ese vamos a esperar qué pasa es donde viene lo que no debía haber ocurrido. Proverbios 22, versículo 6. Este texto lo abordé en el estudio anterior, pero quiero recalcarlo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice este texto. Y es un texto que nos enseña que precisamente la adolescencia muchas veces es la etapa en la cual vamos a pagar las facturas de lo que la niñez dejó en nuestras vidas. De lo que hicimos, pero también de lo que no hicimos durante la etapa de la niñez. Entonces, la Biblia nos recuerda, si queremos limitar o minimizar estos efectos de que sí va a haber un cambio, sí va a haber una tendencia a la rebeldía, es algo natural en cierto aspecto, no hay por qué justificarla. Y una gran parte se puede mitigar cuando uno, si usted tiene todavía la fortuna de tener hijos en edad de crianza, la Biblia nos enseña que tenemos que instruirlos. ¿En qué camino? Pues en el camino de Dios, obviamente, es el más importante. Todos los demás caminos de la tierra los jóvenes los pueden aprender en libros, con tutores, con maestros, pero el conocimiento de Dios es una responsabilidad de los padres. Y cuando alguien instruye al niño en ese camino, aun cuando es grande, no va a alejarse. Y aun si se aleja por un tiempo, porque viene esa rebeldía también, la semilla que se sembró un día, por eso es tan importante la escuela dominical, que aunque no es responsabilidad de la iglesia criar a los niños, yo conozco muchos adultos hoy en día que, aunque sus padres no buscan a Dios, ellos buscan a Dios porque se acuerdan que cuando eran niños, un maestro, una maestra les habló, les dijo, les enseñó con ejemplos y se les quedó muy grabado. ¿Sí? Y yo hablaba en la semana anterior y precisamente explicaba cómo cuando el cemento está recién echado, recién puesto, hasta un pequeño pajarito que se posa, deja su huella y se va a quedar ahí permanentemente, porque está maleable, es moldeable, es fácilmente impresionable. Pero una vez que ese cemento pasan las horas o pasan los días,
aunque tú te plantes y le pegues con el pie, ya no vas a dejar ninguna marca en él. Y eso es una parábola de la crianza. Cuando el niño es pequeño, fácilmente puedes tú impresionar en él lo que tú quieras, bueno o malo. Pero cuando ya crece, inténtalo ahora dejar una huella en él, ya no puedes. O a lo mejor sí puedes, pero ya ocupas cincel, ya necesitas martillo y necesitas un pico, ¿verdad? Para formar, ¿por qué? Porque ya está endurecido, ya formó gran parte de su carácter. Entonces, instruye al niño en su camino. ¿Para qué? Para que cuando llegue la etapa de la adolescencia, no justifiques, tengas ya tú un bagaje, un contexto de decir, hijo, aprendimos esto, si es cierto, sé que tienes estas inquietudes, pero tú sabes esto, tú has sido instruido en aquello, tú tienes lo otro, y eso ayuda también a poder intentar razonar con ellos, que vamos a ver que también es otro error que los padres suelen cometer. Número 2, segundo error que los padres deben evitar, evadir sus cuestionamientos y preguntas. Evadir los cuestionamientos y preguntas. La adolescencia no solamente trae cambios físicos a la vida del niño que está convirtiéndose en adulto, sino también trae cambios psíquicos, trae cambios en su mente, en su desarrollo, y ese cambio físico de empezar a crecer y formarse como un hombre o una mujer, también empieza a generar algo que llamamos juicio crítico. ¿Qué es el juicio crítico? Antes tú agarrabas a tu niño, lo vestías, lo peinabas, lo cambiabas, te lo llevabas a la iglesia, a la escuela, y el niño te seguía. Y no decía nada. Pero cuando llega a cierta edad te empieza a decir, oye mamá, ¿y por qué vamos a ir ahí? Oye papá, ¿y por qué voy? ¿Por qué no mejor nos quedamos? Y a lo mejor tú, si no estás preparado para eso, pues dirías, bueno, pues porque así es la vida, tenemos que hacerlo. ¿Pero por qué? Ay, no preguntes, porque yo te digo. Y entonces, a veces los padres podemos tomar la vía rápida, que es ignorar los cuestionamientos. Los jóvenes empiezan a preguntarnos cosas a veces trascendentes, a veces son cosas intrascendentes, pero perdemos la oportunidad de formarnos como líderes para ellos. Para el niño, el papá, la mamá, con lo que pase más tiempo, es una especie de líder, alguien a quien seguir. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene la mano, que le guía, que le ayuda, que le dice lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, cuando los padres evaden cuestionamientos y preguntas, están perdiendo esa oportunidad de crear en ellos la imagen de que ellos son un líder que los va a guiar. No me preguntes, pregúntale a fulano, o pregúntale a tu tío, pregúntale a quien, o investiga o lee, y está bien investigar y está bien leer, pero cuando los padres evaden los cuestionamientos y preguntas, están perdiendo esa parte. Otra razón por la cual evaden cuestionamientos, sobre todo cuando son a título personal, o sea, cuando te cuestionan a ti, oye, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y por qué tú haces aquello? No, a mí no me cuestiones, yo soy tu padre, yo soy tu madre. Y usamos la autoridad y la ponemos como un escudo, y en lugar de crear un puente con ellos, ponemos una pared. Y entonces el niño, que está convirtiéndose en joven, porque todavía es un niño, sabe que su papá, su mamá no los puede cuestionar. Y la verdad es que no es así. La verdad es que todos, cuando llegamos a esa edad, empezamos a preguntar muchas cosas. Hay cosas que tienen razón y hay cosas que no tenemos razón de cuestionar, pero requerimos una respuesta. ¿Qué es lo que no deben hacer los padres? Evadir. No me preguntes, no me digas, yo no sé, ¿para qué preguntas eso? Son tonterías. Cualquier forma para evadir las preguntas, y más terrible cuando evadimos los cuestionamientos sobre nuestra persona. ¿Y por qué haces tú eso? Oye papá, ¿y por qué si dices que es malo fumar, tú por qué fumas? Ah, porque yo soy tu padre y yo sé lo que es bueno, pero tú no debes hacerlo. Estás evadiendo un cuestionamiento legítimo, ¿verdad? Oye, y si yo hago esto y tú dices que está mal, o eso que haces tú está bien, no está bien, no me preguntes, yo soy tu padre, a mí no me digas eso. Y a veces los padres pueden tomar como una falta del respeto el hecho de que sus hijos estén despertando a la etapa del juicio crítico. Por eso los judíos a los 12 años celebraban una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, todavía lo siguen haciendo, se llama el hijo del juicio. Y esa ceremonia era todo un ritual que ellos todavía siguen practicando, los judíos ortodoxos por lo menos, en donde al niño ya se le va a incluir en la sociedad adulta.
Y se le está haciendo entender que no solamente ya va a ser como un adulto, también ya va a tener responsabilidad como adulto y le va a dar cuentas a Dios de su vida como adulto. Obviamente los judíos tienen un tipo de crianza muy diferente a la que tenemos nosotros, por eso los niños maduran más rápido, por eso son más críticos. Entre una de las partes que los judíos hacen es instruir a sus hijos amplia y profundamente en el estudio de la Escritura. Y eso despierta mucho la mente al sentido de lo bueno y de lo que es malo. Entonces este es un segundo error que los padres suelen cometer. No evadas las preguntas de tus hijos. Si algo no sabes, porque realmente no lo sabes, no estamos obligados a saber todo, le puedes decir: hijo, hija, no sé, pero voy a investigar y te respondo. Y de veras investiga. Toma un libro, pregunta, cuestiónale a alguien, o tú pregúntale a alguien que sepas que sabe y dale una respuesta a tu hijo. Porque si tú lo mandas con otra persona, ese otro se va a volver el líder de tu hijo, de tu hija, a quien, como sé que mi mamá y mi papá no saben, y prácticamente no saben a veces nada o muy poco, sobre todo de cosas que a ellos les interesan, ¿verdad? Preguntas de tecnología, preguntas de la sociedad moderna, de las ideologías que estamos viviendo, pues entonces tú dejas ya de ser un referente para ellos. Y el día que tengan ya una duda más importante o de otro tipo que tú quisieras que te preguntaran a ti, ya no te van a preguntar a ti, porque saben que tú no permites los cuestionamientos, no permites que te hagan ver, o a veces tenemos temor los padres de sentirnos ignorantes, de parecer ignorantes delante de ellos, pero pues es la verdad. Todos somos ignorantes de algo. ¿O hay alguien aquí que sepa todo de todo? Pues no, hay cosas que no sabemos, todos, ¿sí? No conocemos de física o de matemáticas o de cohetes, o no conocemos de tejido o de costura. Hay cosas que no conocemos todos. Entonces no estás obligado a saber, pero sí estás obligado con tus hijos a darles respuestas y proveerles de dirección en lo que ellos te preguntan. Porque ahorita pueden ser preguntas que tú consideres sin sentido, hasta es una pérdida de tiempo, pero después van a ser preguntas que sí necesitan que tú les respondas. Y si tú pierdes ese papel, ya no vas a ser tú el que recurran cuando ellos tengan una duda. Número 3. Tercer error que los padres deben evitar y suelen cometer, seguirlos tratando como niños. La importancia de conocer la adolescencia es que tu hijo no un día se despierta cuando cumple 13 o 14 o 11, si son las mujercitas maduran antes, no se despierta un día y ya es joven. No, es un proceso que va de un 100% de niño hasta un 100% de ser un joven o adulto. Y ese proceso tarda desde los 11, más o menos, hasta los 21 años de edad aproximadamente. Es una etapa de 10 años. Tu joven de 20 años todavía es un adolescente, no es todavía un adulto. Ya tiene INE, ya tiene credencial para votar, pero todavía no está considerado como un adulto. Y la verdad es que los jóvenes a esa edad suelen tomar muchas malas decisiones todavía. Falta de dirección, ya eso lo estudiamos en el estudio anterior que les recomiendo que vea. ¿Cuál es el error entonces? Los padres tratan a sus hijos como si fueran niños porque desconocen las etapas de madurez de un adolescente. Un niño a veces cuando le cambia la voz, su padre piensa pues que ya es hombre porque ya habla grueso, habla como él o hasta más grueso que él y piensa que ya no lo puede tratar como niño, pero ese niño con voz gruesa todavía es 95% niño y es 5% joven. Y al paso de los meses va a ser 90% niño y 10% joven, y esto va a ir cambiando gradualmente. Y el hecho de que aparezcan los caracteres sexuales secundarios, ¿verdad?, de los niños y de las niñas, eso lo debiste haber visto en la secundaria, no implica que ya cambió o que ya eres otra persona. Sigue siendo la misma, pero te estás transformando en una persona adulta. Y los padres, porque es más fácil, los quieren tratar como niños pequeños. ¿En qué sentido? Les evitan responsabilidades, les dan argumentos de niños y la mayoría de las veces hasta tuercen la verdad porque piensan que sus hijos no van a entender que les quieren dar la vuelta. Y la verdad es que no. Hay padres que a veces hasta sus hijos chiquitos los manipulan y los controlan. ¿Tú crees que ese niño que te controlaba cuando tenía 2 años no te va a controlar cuando tenga 12? Te va a dar la vuelta y tú ni cuenta te vas a haber dado. Va a hacer lo que él quiera contigo, te va a manipular, va a vivir como él quiere y tú vas a vivir creyendo. Vamos a ver al rato que cuando acaba la
la inocencia de los padres, comienza la inocencia de los hijos. Y no se dan cuenta precisamente hasta dónde llega el alcance de un niño que está convirtiéndose en adulto. Primera de Corintios 13:11. Dice la Escritura: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Obviamente cuando él dice cuando ya fui hombre, eso no ocurrió, y aquí está hablando en un sentido espiritual obviamente, pero es una parábola de la vida. Nadie se despierta un día siendo ya hombre o adulto. Si eres varón biológicamente, ¿verdad? En tu género, en tu sexualidad, pero no tienes la madurez de lo que requiere ser un hombre todavía. Necesitas muchas cosas. Entonces, el error de los padres es que por sentimentalismos malentendidos no quieren que sus hijos crezcan, ¿sí? Las madres siguen diciéndole a sus hijos, mi bebé, el bebé tiene ya 22 años, ¿verdad? Ya hace lo que él quiere, ya hace cosas malas, se anda drogando, anda robando, pero es su bebé. Y esas palabras a veces inconscientemente hacen que las madres sigan viendo niños pequeños cuando lo que tienen son adolescentes que están creciendo y dirigiéndose hacia su vida adulta y hacia el destino de sus vidas. ¿Y qué hacen los padres entonces? No los tratan como adultos todavía, y no son todavía adultos, pero no los están tratando de forma tal que los ayuden a hacer esa transición de forma adecuada. Les quitan responsabilidades, o también puede ser al contrario, ¿verdad? Los pueden tratar como si ya fueran hombres, y pues ahí tú sabes, quiero hacer aquello, pues ahí tú sabes, voy a estudiar aquello, pues ahí tú sabes, tú ya estás grande. No, tiene 16 años, tiene 17. ¿Por qué crees que en las escuelas ponen siempre orientadores desde la secundaria, orientadores vocacionales? En la preparatoria también hay departamentos de orientación vocacional, porque es muy frecuente que los jóvenes se equivoquen en las carreras que estudian. Toman una carrera porque les gustó, porque vieron una película, porque vieron a un tío, a un primo, a alguien, y se ilusionan, idealizan una carrera y no entienden lo que es. Y también porque no tienen dirección, y frecuentemente y constantemente muchos jóvenes abandonan los estudios porque no era la carrera que querían y se desaniman. Por eso usualmente las escuelas manejan los cambios de carrera cuando hay un tronco común, precisamente sabiendo que muchos jóvenes van a equivocar su vocación. Y gran parte de esa responsabilidad la tienen los padres. ¿Quién conoce mejor a ese niño que se va a convertir en adulto que sus padres que lo vieron crecer? O bueno, ellos deberían ser los que lo conocen mejor. Lamentablemente no siempre es así. Entonces, no trate a sus hijos como niños, porque son muy astutos y van a ser niños cuando les conviene, van a ser niños cuando se trata de responsabilidad. Lávame, hazme, sírveme, yo hago todo, estoy chiquito, pero cuando quieran hacer cosas que ellos quieran van a ser adultos. Ya estoy grande, no me puede decir que no vaya, yo quiero hacer esto, es mi vida, respétame. Entonces ahí ya se vuelven grandes de repente. Y gran parte de esa responsabilidad recae sobre los padres. Es un error y es muy común que se cometa, y eso puede retrasar también la madurez de los hijos porque los padres mismos no los dejan crecer, ¿sí? Es como esas plantitas que se siembran y que les ponen encima un techito y la plantita cuando quiere crecer pues se topa con el techito y ¿qué hace? Pues la plantita se empieza a inclinar, empieza a darse la vuelta y no crece como debería porque no la están dejando. Es algo lento, tú no vas a ver que la planta de un día para otro se dobla, pero en 4 o 5 días sí la planta se vaya a doblar. Y eso pasa también con los hijos. Los padres no los dejan, no les permiten crecer y generan un daño para su futura, para su futura vida adulta. Número 4. ¿Qué otro error suelen cometer los padres? Bueno, imponer sin razonar. Va parte de lo que estamos hablando. Al no entender los padres que en ellos ya hay un juicio crítico, quieren gobernar a los adolescentes como lo hacían cuando eran niños, ¿verdad? Te callas, te vistes y te vas conmigo. Vas a hacer esto, ¿por qué? Porque yo te digo, porque soy tu mamá, porque soy tu papá y yo aquí mando. Pues sí, o sea, está bien, puedes imponer, pero hay un peligro cuando no razonas. Tus hijos pueden llegar a verte o reconocerte como alguien impositivo, o sea, simplemente que vas a imponer tu voluntad independientemente de lo que sea correcto o adecuado. Y eso no está bien,
no impongas, ¿sí? Imponer sin razonar es un error en donde los padres se pueden volver dogmáticos. ¿Por qué vas a hacer esto? Pues porque sí. ¿Y por qué tengo que ir allá? Pues porque yo te digo que vayas, y si no te voy a castigar. Y está bien, tenemos medios para poder hacer que nuestros hijos hagan cosas, pero tenemos que ser muy cuidadosos en ese balance en que lleguemos a imponer sin razonar y nos volvamos como pequeños dictadores, ¿sí? Me acuerdo de muchos adultos hoy en día ya de la tercera edad recuerdan cómo sus padres los criaban y dicen, no, a mí mi padre nada más con la mirada me dominaba. No ocupaba decir ni media palabra, nada más me veía y yo ya entendí el lenguaje. Bueno, puede ser bueno en un sentido, pero es muy malo en otro, porque también la distancia entre padres e hijos es demasiado grande. Y son hijos que realmente nunca ven al padre como un protector, como un consejero, lo ven solamente como una autoridad, lo ven solamente como el que manda, como el que dirige, pero nunca lo ven como un amigo. Y recordemos que como padres, no solamente somos padres, también tenemos que ser amigos, tenemos que ser guías, tenemos que ser pastores, tenemos que ser consejeros, y no está fácil. Y si solamente tus hijos te perciben en un solo papel, pues vas a dejar los demás papeles de lado y no quieres que eso ocurra. Porque si no acuden contigo para pedir un consejo, van a acudir con alguien más y no vas a ser tú. Y les van a dar usualmente malos consejos. Siguiente error, el contrario, razonar sin imponer. Tenemos la otra cara de la moneda. Hay padres que suelen ser demasiado racionales, en el sentido de que todo quieren dar una razón, todo quieren explicar, y es bueno en un sentido. Pero después de dar las razones, no dicen, bueno, y por cuanto esto y esto y esto, entonces aquello no. Les dan todo el bagaje, les tienen todas las cartas sobre la mesa, dicen, pues ahora tú decide. Y la verdad es que un hijo de familia, mientras esté bajo tu techo, pues sigue estando bajo tu tutela y bajo tu dirección. Y como yo les he dicho a mis hijos, y creo que todos deberíamos hacerlo, el día que tú no quieras ya obedecer mis indicaciones, pues puedes pagar tu renta, puedes lavar tu ropa, comprar tu jabón, pagar tu internet, pagar tu electricidad, tu teléfono, comprar tu ropa, tus zapatos, y entonces tú te podrás mandar solo, con todo gusto. Y hay jóvenes que lo han intentado, ¿verdad? Se han querido ir de la casa y pues no duran mucho. No es sencillo la vida, no es fácil, y entonces eso a veces puede servir para que los jóvenes entiendan que lo que en un hogar hay, pues no es una democracia. Es un hogar y es muy diferente. No es cuántos votamos que sí, cuántos votamos que no. No puede ser así. Eclesiastés 11:9. Este texto lo leímos en el estudio anterior y quiero recalcarlo precisamente para mirar este peligro y que muchos padres también suelen cometer. Son los padres que decimos que son muy permisivos. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Cuánta sabiduría hay en un texto que nos ayuda a comprender el papel que tenemos como hijos? Dice, alégrate, joven, en tu juventud. Les explicaba la semana anterior que Dios no es un aguafiestas. Él te dice, alégrate, disfruta, gózate en esa etapa porque es muy hermosa. Alégrate, toma placer. Son días hermosos, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Nada más un punto tienes que atender. Acuérdate que te va a juzgar Dios. Nada más acuérdate de eso. Todo lo que hagas, lo que digas, lo que disfrutes, a dónde vayas, lo que hagas o dejes de hacer, todo va a llevar una consecuencia y es una ley de la vida. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Nadie puede escapar a esa ley. No importa si la crees o no la crees, si te gusta o no te gusta, simplemente es una ley de la vida. Entonces, cuando los padres razonan, pero no imponen, o sea, dan las razones, pero no saben llevar al final, ¿verdad? Son como esos vendedores que saben explicar todo sobre su producto, pero no llevan a la persona que lo compre, no supieron cerrar el trato. A veces los padres también dan muchas razones, pero al final no terminan imponiendo la buena razón que les dieron. Ni una dictadura, ni una anarquía. La dictadura es donde se hace lo que dice el dictador, sin importar qué, y la anarquía es donde cada quien hace lo que quiere. Cada quien come cuando quiere, si quiere lava, si quiere no lava, si quiere se despierta, si quiere no se despierta, tampoco sirve eso. También genera caos. Es necesaria la autoridad regulada por el amor
y la justicia en todo momento. Entonces, 2 errores muy comunes, el 4 y el 5. Imponer sin razonar te hace ver como un dictador, como alguien que no recibe crítica. Los dictadores suelen silenciar a sus críticos, pero también razonar sin imponer, ni una ni otra. Y me preguntarás tú, ¿y cómo hacerle para estar en medio? Pídele a Dios que te ayude. Es muy complicado. Todos tendemos hacia un lado. Todos tendemos o a volvernos dictadores, porque es más fácil y más rápido, o también tendemos a volvernos demasiado permisivos, a dar muchas razones, pero no llegar a un punto de decir, se va a hacer esto por esto, y dar las razones suficientes. Entonces, ni es correcto un punto, ni es correcto el otro. Tiene que haber un justo medio en el cual los padres ejerzan su autoridad, pero no la hagan de manera dictatorial. Pero tampoco está el punto en que los padres, por querer condescender tanto con sus hijos, les permitan hacer todo lo que quieran hacer, porque tampoco eso es correcto. Y es diferente con cada hijo además. Lo que te funciona con uno, no te funciona con el otro, porque cada mente es distinta, como una huella digital. Aunque tienes 5 huellas y es tu misma mano, todas tus huellas de tu mano son distintas. Y esta huella no es como la del dedo meñique, no es igual que la del pulgar, ni la del dedo índice es igual que la del dedo anular. Pero es tu mano, sí, pero tienen una identidad única. Es la razón por la cual las huellas digitales todavía pueden servir como medio de identificación y hasta como firma en el caso de una persona que no tenga una firma. Así son también nuestros hijos. Están todos en el mismo lugar, pero todos son diferentes y requieren un tipo diferente de crianza y de dirección. Punto número 6. ¿Qué otro error suelen cometer los padres con sus adolescentes que les trae graves consecuencias? Bueno, va de la mano. Esto es una cadenita, vamos como que vamos jalando la cadena y vamos viendo cada eslabón. Creer que tienen la madurez para tomar decisiones solos. Los vemos grandes. Ves a tu hija que ya maduró, que ya tiene cuerpo de señorita como una mujer. Ves a tu hijo que ya creció, está más alto que tú, habla como hombre, parece como hombre en su cuerpo, pero todavía no es ese hombre en su mente. Solamente por fuera, el cascarón sí, pero lo de adentro todavía no es. Tiene que coincidir lo de afuera con lo de adentro. No basta que parezca hombre, no basta que parezca señorita o mujer, no. Tiene que demostrarlo en su madurez y tiene que demostrarlo en su responsabilidad. El error que cometen los padres es que la adolescencia implica madurez o que pueden ellos empezar a decidir por sí mismos. No estamos hablando aquí de decidir qué quieren de comer un día o qué color les gusta, no hablamos de eso. Hablamos de decisiones trascendentes de la vida. Ya comenté algunas, que estudiar, ya comenté algunas y vamos a verlas más adelante, elegir amistades. Vamos a ver también más adelante la importancia de la búsqueda y la formación espiritual también. Son decisiones que no pueden tomar tus hijos solos. Proverbios 20:18 nos dice la Escritura lo siguiente: los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Si algo tiene un adolescente en su mente son miles de ideas y de pensamientos. Los adolescentes usualmente se quieren comer el mundo, quieren hacer todo, creen que todo lo pueden hacer y eso es bueno, porque tienen iniciativa, son emprendedores, tienen ánimo de hacer cosas que a veces los adultos pues ya no tenemos el mismo ánimo porque ya tenemos una experiencia y sabemos que las cosas no son tan fáciles. Pero ellos sí lo tienen. ¿Qué necesitan? Dice un consejo. ¿Para qué? Para ordenar el pensamiento. Pero además también necesitan una dirección sabia. No solamente decirle vete para allá, no, vete para allá, pero ten cuidado con esto. Y si vas para acá, esto puede ser mejor por esto, pero también puede ser peor por aquello. Eso es una dirección sabia. Es alguien que da dirección, pero no solamente para librarse de la pregunta. ¿Qué hago, verdad? Es muy comúnmente entre los padres. ¿Qué hago con esto, con aquello? ¿Puedo ir aquí? Pregúntale a tu mamá. Dile a tu papá. Y de alguna forma los padres se avientan la pelotita de la responsabilidad y al final los hijos explotan ese vacío de autoridad. Bueno, como sé que mi mamá me da permiso para estas cosas, pues a ella le pido permiso para estas, y para las que mi papá me pide permiso, pues a él le pregunto para estas. Y los hijos son muy sabios para saber cómo poner en conflicto a los padres, cuando los padres previamente no tienen un acuerdo de cómo van a dirigir a sus hijos.
Y eso lo explotan hasta los niños. Saben qué cosas van a generar tensión entre los padres y la forma más eficaz de salirse con la suya es generar una tensión entre sus padres para ellos conseguir hacer su propia voluntad. Por eso es un trabajo de equipo el de ser padre. No puede el papá solo, ni puede la mamá sola. Tiene que haber un acuerdo previo sobre decisiones, sobre lugares, sobre horarios, sobre libertades que se van a tomar y tienen que ser previamente tomadas. Y si no se tomaron previamente, tienen que separarse a platicarlas y no discutir, porque cuando empieza a haber una discusión, los hijos saben que ahí hay un punto para explotar. Y lamentablemente van a explotar eso, pero lo van a explotar para su mal, no para su bien. Lo van a explotar para sacar y tomar una decisión que no les va a ayudar realmente. Entonces, creer que tienen la madurez para tomar decisiones es un error común que los padres suelen tener. A veces el papá piensa, pues es que mi hijo ya va hasta la universidad, pues ¿yo qué le voy a enseñar? Bueno, a lo mejor no le vas a enseñar de física, tal vez no le vas a explicar cómo hacer una ecuación o no le vas a enseñar literatura, pero hay cosas que tú como padre sí entiendes mejor que él. Él tiene entrenamiento en áreas, pero no tiene la experiencia ni la madurez para saber cómo elegir, tomar ciertas decisiones. Voy a emprender un negocio. Quiero irme para allá, quiero irme para este lugar, me voy a ir de mojado a Estados Unidos a trabajar para sacar dinero, ¿verdad? Es un sueño de los jóvenes frecuente. Pues tienes que darles dirección sabia. A ver, ¿ya te pusiste a pensar todo lo que eso implica? Si sabes que muchos jóvenes que se van ya no regresan o regresan en bolsas negras a sus casas, o que los raptan los narcotraficantes y los hacen pasar droga. No solamente es pasar, hay un precio para todo. Está dominada por el crimen organizado. Mejor busca, mejor estudia, ten una carrera y busca la forma legal de irte sin incurrir en un delito. O sea, dirección, platicar, hablar. No, es que yo pienso así. El joven piensa que todo es sencillo y cree que el mundo se va a resolver en 3 patadas. Así lo ve. Pero la verdad es que no. Muchos al final acaban fracasando, acaban tropezando, se desaniman, se deprimen. Pero también porque a veces faltó la dirección. ¿Qué necesitan? Los pensamientos con el consejo, dice la Escritura, se ordenan. Sí, está bien lo que piensas, hijo, está bien lo que piensas, hija, pero mira esto. Sí, esto que haces es bueno, esto que piensas hacer es adecuado, pero considera estas cosas nada más. Ten cuidado de aquello. Piensa que esta situación puede llevarte a este asunto. No te apresures a hacerlo. Ve con pasos tranquilos, ve con pasos lentos, con pies de plomo, como decimos, para que no vayas a tropezar y a caerte. ¿Sí? Dirección sabia y, dice la Escritura, consejo. Son 2 cosas diferentes. El consejo es como ayudarte a entender lo que tú ya tienes planeado. Y la dirección es los pasos a seguir para hacer realidad ese pensamiento que tú ya tenías. Entonces, papás, si tienen hijos adolescentes, no confundan la madurez física con la madurez mental. Un joven puede tener madurez solamente física, pero en ningún sentido puede saber cómo guiar ni siquiera su propia vida. Y la mejor prueba de eso, acércate a ver sus cuartos, ve cómo están. Y te vas a dar cuenta un poquito de lo que hay realmente en sus mentes. Y te vas a dar cuenta que no tienen la capacidad de hacer todo lo que piensan que pueden hacer. Requieren ayuda, ¿sí? Tampoco es que digas, tú no puedes hacer nada, eres un bueno para nada, yo voy a... No, tampoco. Porque también aplastas a tu hijo. Ni tienes que cortarle las alas, ni tienes que aplastarlo y decirle, tú no sirves, yo lo hago, no sabes. Pues claro que no sabe. Tú y yo tampoco sabíamos cuando estábamos en ese día y requerimos que alguien nos ayudara. Y pues en esta vida todo se aprende de 2 formas. O lo aprendes escarmentando en cabeza ajena, que es la opción recomendable, o lo aprendes escarmentando en cabeza propia. La más barata es escarmentar en cabeza ajena, ¿verdad? Es como cuando uno va manejando y si llevas una distancia prudente te vas dando cuenta cuando hay un bache, sobre todo cuando hay lluvia, en nuestras calles que no suelen ser las mejores, y pues te das cuenta cuando el que va enfrente cae en un hoyo, bueno, ya por ahí no voy a pasar porque sé que hay un hoyo. Pero tuviste que observar, ser paciente y no agarrar tu paso e irte tú solo porque le vas a pegar a muchos hoyos sin querer. Entonces, nuestros hijos adolescentes no tienen la madurez para tomar decisiones solos, recalco. Sí las van a tomar, que salgan bien es otra cosa.
pero usualmente van a requerir mucho consejo y mucha dirección. Y todo eso implica, pues, tiempo. Todo eso implica hablar. Todo eso implica sentarse. Todo eso implica darles razones. Implica explicarles el porqué de algo, el porqué no de algo también. El por qué es bueno que ellos hagan cierta cosa y por qué no es bueno que hagan esta otra. ¿Por qué? Porque tú dices nada más, no. No es que yo mi anhelo, mi idea de vida es hacer este negocio, sí, pero tu hijo puede que no tenga esas ideas, ni esas tendencias, ni esa facilidad. Él es diferente. No te cierres, razona, aprende. Los padres nunca dejamos de aprender por el simple hecho de que lleguemos a la edad adulta. De hecho, si quiere usted evitar el Alzheimer, ¿sí? Está comprobado que una forma de evitar o retrasar por mucho tiempo el Alzheimer, o que quizá nunca le dé, es aprendiendo siempre cosas nuevas. Nunca diga, ya sé mi vida cómo es, haga de su vida una rutina y todo sea simplemente como un robot, porque eso hace que nuestro cerebro entre en stand-by. Pues ya, ¿para qué lo ocupas? Ya hace siempre lo mismo, ya no necesita, nada más es memoria, ya no es aprendizaje. Siempre aprende, siempre lee, siempre hace un crucigrama, lee un libro nuevo, aprende una habilidad nueva, escribe con la izquierda, haz cosas que hagan que tu cerebro se eche a andar, que las neuronas se activen. Y eso va a ayudar aun cuando seas anciano, si es que ya eres anciano, no tienes por qué estar en una condición deplorable. Tu mente puede estar al 100, aunque tu cuerpo ya no esté al 100. ¿Sí? Y eso vale a veces más. Hay mucha sabiduría en los ancianos. Por eso dice la Biblia, delante de las canas te levantarás y honrarás la presencia del anciano. ¿Sí? Porque se garantizaba ese tipo de ideas. Siguiente punto, número 7. ¿Qué otro error suelen cometer los padres y debieran evitar con sus hijos adolescentes? Bueno, no corregir o dejar de disciplinar. Pues, ¿cómo le voy a disciplinar a mi hijo? Ya no puedo con él. Bueno, no te vas a poner a pelearte con él, ¿verdad? No te vas a agarrar a golpes. Es que mi hija ya es como una señorita, pues ¿cómo la voy a disciplinar? ¿Cómo le voy a dar vara algo? Espérate, no toda la disciplina es vara. No toda la disciplina son golpes, ¿verdad? No toda la disciplina hay muchas formas. Las reglas y leyes son necesarias para todo ser humano a cualquier edad. Y el hecho de que crezcamos o que los niños crezcan no debe hacer que entonces, por cuanto ya está grande, entre comillas, dejemos de lado la corrección o la disciplina. Y yo he visto que muchos padres, cuando sus hijos llegan a estas edades, ¿a cuál no tiene que ser a los 12 necesariamente? Puede ser a los 14, a los 15, a los 19, a los 20, no es que ya mi hijo... Mira, mientras tu hijo esté bajo tu techo, tienes que corregirlo y disciplinarlo, aunque tengan 40 años. Pero es que ya es un hombre, sí, pero está bajo tu tutela. Pero es que él ya da gasto, él ya hace, qué bueno, faltaba que no diera, tiene que hacerlo. Pero es que él dice que puede decir lo que él quiera, pero mientras él siga bajo tu casa, bajo tu techo, tú sigues siendo responsable de ese hogar. Y en cada hogar solamente hay una autoridad, no puede haber dos, porque eso genera un conflicto. Por eso la Biblia les dice a los que se casan que debe dejar el hombre a su padre y a su madre. No pueden estar dos en una casa porque ya son dos familias, son dos cabezas, son dos autoridades, y dos autoridades siempre van a generar un conflicto. Nunca van a poder convivir de manera adecuada. Eclesiastés 8:11. ¿Qué ocurre cuando los padres evitan la corrección o la disciplina? Dice la Escritura: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Cuánta sabiduría hay en esto? Esto deberían escucharlo los gobernantes, los legisladores, los que hacen leyes, las autoridades que se encargan de mantener el orden. Por cuanto no se ejecuta luego, la palabra luego significa inmediatamente. Sentencia es un castigo. ¿Sobre qué? La mala obra. ¿Qué ocurre cuando alguien dilata, demora o evita la sentencia? Bueno, va a ocurrir lo que sigue. El corazón de los hijos de los hombres se dispone. La palabra dispuesto quiere decir que es empujado a, no solamente que ve la facilidad. Dice, bueno, pues si robar no me trae consecuencias, pues voy a robar. Es más fácil robar que trabajar. Bueno, pues si hago esto y obtengo un beneficio y es menos trabajoso, ¿verdad? Pues mejor lo hago de esta forma. No hay sentencia, no hay castigo. Dice que el corazón de los hijos de los hombres se dispone para hacer lo malo. ¿Qué significa eso? Que la persona
No va a estar dispuesta para buscar lo bueno, sino que va a querer buscar y hacer lo malo. Y eso en la adolescencia es muy común, ¿sí? Gran parte de la delincuencia que hoy tiene azotado a nuestro país, pues está en manos de jóvenes. Muchos son jóvenes. No los cerebros, ciertamente, pero sí los que están a cargo de. Y a veces también de esa forma. Apenas hace unos días, en una noticia, que en un concierto de un hombre que dio un concierto de algo que le llaman música a ellos, que yo no veo que sea nada escasamente parecido a la música, es algo muy vulgar, y yo pienso que solamente es hasta una ofensa para la mente de los seres humanos. Pues bueno, hubo gente que pagó boletos de 8,000 pesos para ir a ese concierto, y había boletos de 20,000, de 30,000 pesos para ir a ese lugar. Yo no entiendo. Y una joven de 18 años, que era parte de una banda, pero ella era la cabecilla, clonó 2,000 boletos y los vendió vía internet. Y la gente le depositaba esos 8. Hubo una mujer que decía: yo compré 6 boletos de 8,000 pesos y me dicen que todos son clonados. Y ahí estaba la gente afuera del Estadio Azteca y se manifestaron, gritaron y no pudieron pasar al concierto. Una joven de 18 años que sabía usar la computación, la tecnología, clonó los boletos, los vendió vía internet, y la gente que no sabía pues fue defraudada. Y le robaron, fue un fraude de millones de pesos, desde una computadora, sin salir de casa. Obviamente no estaba sola, había quienes tenían cuentas, había quienes se organizaban para vender, hicieron perfiles falsos. Si no entiende nada de lo que le digo y es papá, tiene que estudiar y ver qué le estoy hablando, para que entienda dónde viven sus hijos, porque gran parte de los hijos, el promedio del uso del celular en América Latina de redes sociales son de 3 a 4 horas diarias. Es lo que usa en promedio una persona. Y los jóvenes están hasta 6 horas al día pegados a estos aparatos. Si tú no conoces este lenguaje, no vas a poder ni comunicarte con tu hijo, con tu hija. No vas a saber lo que hace, en lo que vive, en lo que está su mente. Bueno, a esa jovencita de 18 años, alguien un día no la corrigió, o simplemente se juntó con malas compañías y aprendió a cómo delinquir. Y no había nadie que le dijera, o a lo mejor hasta sus padres compartían parte de los beneficios, no lo sabemos. Proverbios 22:15. ¿Por qué más tenemos que corregir a nuestros adolescentes? La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. ¿Qué va a alejar? La necedad. Y la necedad en la Biblia es algo que tiene carácter moral. La necedad no solamente es el hecho de decir obstinarse en hacer algo. En nuestro contexto de cultura de México, el necio es la persona que se empeña en hacer algo. En el contexto bíblico va más allá. En el contexto bíblico la palabra necio, de hecho la Biblia dice: todo el que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y no es que alguien se obstine en hacer algo, porque eso realmente a veces es real. La palabra necio en la Biblia tiene un carácter moral. El necio es una persona que busca hacer lo malo. El necio es una persona que tiene una tendencia muy fuerte para hacer lo que es malo, para pecar, para ofender, para romper las leyes de Dios. Y dice la Escritura que la vara de la corrección la va a alejar. ¿Quién va a aplicar esa vara? Solamente los papás. Los maestros ya no. Yo todavía fui a las escuelas cuando los maestros nos pegaban, nos ponían las manitas así, nos daban un reglazo en las manos. Todavía me tocó a mí esa época, y los padres disciplinaban. Y los padres no se oponían a eso, y hacían bien. Algunos abusaban, pero la mayoría lo hacían con buen sentido, con buen juicio. Y sirvió, porque todos le teníamos terror al maestro, a la maestra, ¿verdad? Teníamos terror, y era porque aplicaba vara y porque sabíamos que no nos íbamos a burlar de ella. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Las escuelas son una pantomima realmente. Los jóvenes hacen lo que quieren, piensan como quieren, los maestros nadie los respeta y no hay quien los haga entrar en cintura. Por eso nuestra cultura y nuestra sociedad están decayendo y van hacia la destrucción también.
La decadencia moral que estamos viviendo es muy grande y va a empeorar todavía más. Apenas estamos comenzando. Espérese en 10 años, espérese en 20 años, qué locura de sociedad vamos a estar viviendo. ¿Y sabe dónde empieza todo eso? En la casa. Cuando hubo padres que no quisieron alejar la necedad de la vida de sus hijos y que estuvieron completamente dispuestos a hacer lo malo, ¿verdad? Los padres. Hoy las autoridades se están poniendo a favor del pecado, de la maldad. En Estados Unidos hay códigos donde dicen, en ciudades, estados donde dicen que a los hijos no se les puede disciplinar físicamente, pero eso está en el papel, pero realmente en la práctica es muy diferente, muy diferente. Un familiar que vive en Estados Unidos, que tiene muchos hijos, un día sus hijos empezaron a marcar el 911 y allá no es como aquí, allá las patrullas llegan en cuestión de 2 minutos a tu casa. Y pues eso es un delito. De hecho es muy caro, si tú marcas el 911 y no tenías una emergencia, pues vas a pagar algunos miles de dólares por haber distraído la atención de la autoridad. Y los niños empezaron a jugar, obviamente, porque no había una adecuada dirección en casa, además de que había muchos niños y no había dirección. Y el policía se bajó y obviamente sabiendo que los niños se habían hecho eso y que la madre estaba sola, pues le dijo, me lo voy a llevar. Y la mamá le dijo, sí, que te lleve. Y el niño no estaba aterrado de ver al policía, ¿no? Ahí dijo, y te voy a llevar, y si no ves a tu mamá, te voy a llevar también. Y los niños se aterraron porque llegaron como 4 patrullas de allá afuera de la casa, además. Y pues ahora cada vez que los niños se portaban mal, la mamá les decía, pues voy a llamar al policía. No, ya no. Quedaron aterrados literalmente porque, y además si era real, no los iban a llevar a la cárcel. Pero para un niño, ver un policía, ¿verdad? Un varón, y si te voy a arrestar porque no debes hacer eso, y obedece a tu mamá, y la autoridad se aplicó adecuadamente, y eso fue una corrección. No hubo vara, a nadie se le dio una disciplina física, pero se utilizó la figura de autoridad para generar temor, para hacer lo malo, ¿sí? Entonces los padres, cuando dice la Biblia la vara, pues también si es posible y es necesario, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si tu hijo, aunque ya esté más grande que tú, pues le puedes dar vara, aunque a lo mejor se va a reír de tu vara, te la vas a quebrar y no le va ni a doler. Tendrás tú que ver qué cosas le pueden doler más, un permiso, no ir a un lugar, quitarle beneficios. ¿Quieres disciplinar a un hijo? Quítale un teléfono, y muchos jóvenes prefieren que le quiten el teléfono o que le quiten mejor un riñón, dicen. Prefieren que le quiten el riñón que un teléfono. Quítaselos, a ver si puedes, a ver si se dejan, y vas a empezar a ver qué tanto tienes dominio sobre tu propio hogar. Si no puedes, es que ya se te fueron de las manos, ya no tienes control sobre ellos, y eso no es buen augurio. Entonces, cuando dejas de disciplinar o corregir porque crees que ya están grandes, o porque ya son grandes físicamente, o porque ya trabajan, siguen requiriendo corrección, siguen requiriendo dirección todavía. Qué importante. Siguiente punto, número 8. ¿Qué otro error suelen cometer los padres y que debieran evitar? Bueno, descuidar sus amistades. Es un punto muy importante. Yo sé que las amistades, los hijos, pues son los que las van a elegir esencialmente, pero cuando me refiero de descuidarlas es estar al tanto por lo menos quiénes son las amistades de tus hijos, de tus hijas. ¿Con quién se juntan? Puedes ver a través de un perfil de Facebook, aunque no pueden tener perfiles también privados, no es algo seguro. Lo mejor es hablar, lo mejor es tener una comunicación abierta, donde te puedas sentar y tu hijo te pueda comentar, y si sabe que tiene en ti alguien que le va a dar un consejo sabio, pues te van a contar cosas. Me junté con fulano, encontré una persona que me dijo tal cosa. Por motivos de su edad son sumamente influenciables, y las compañías que se alleguen pueden afectar de manera definitiva el destino de tus hijos para el resto de sus vidas. Si se juntan con un delincuente, cuidado, les puede enseñar a delinquir. ¿Y sabes qué puede ocurrir? Puede ocurrir que tu hijo se vuelva también un delincuente. Y aunque tú seas una persona honesta, y aunque tú hayas trabajado toda tu vida y hayas privándote de muchas cosas para tener el patrimonio que hoy tienes, si tus hijos tienen una mala compañía que tú no cuidaste, o a lo mejor viste pero no te quisiste profundizar más, eso puede dirigir todo el destino de su vida. Y todo porque tú no estuviste al tanto, no estorbaste, por lo menos. No, esas personas no.
que me voy a hacer un tatuaje, que voy a hacer esto, pues la Biblia prohíbe los tatuajes, ¿verdad? No harás tonsura en tu cuerpo, porque tu cuerpo ni es tuyo, es templo del Espíritu Santo, por si no sabías. Entonces tienes prohibido, como cuando dicen en las bardas no anunciar, ¿verdad? Pues tampoco puedes anunciar en tu cuerpo, está prohibido, que el tatuaje, que el piercing, que todas esas cosas que hacen hoy los jóvenes, pues están mal. Tienes que darles una razón. No puedes hacerlo, ¿verdad? Un papá un día le llegó su hijo con un tatuaje, le dijo, ¿te lo quitas o te lo voy a quemar yo? Aquí no vas a entrar con tatuajes a mi casa. No, que mira, que es mi vida, pues será, ¿tú quieres que sea tu vida? Allá afuera es tu vida, de aquí para adentro yo soy el que guío la casa. De aquí para allá si quieres, pero aquí vas a dormir, aquí vas a estar. Y se puso el papá firme y le dijo, aquí tatuajes no. Y pues el hijo se tuvo que borrar el tatuaje. Y le costó más borrárselo que hacerse, pero se lo quitó. ¿Cuál era la otra opción? Pues no puedes estar aquí en mi casa, vas a ser un mal ejemplo para el resto de mis hijos. Ahora voy a tener aquí periódicos ambulantes en lugar de hijos y van a pensar que eso es algo bueno o bonito y en ningún sentido. No lo permitió. ¿Qué hubiera hecho el papá si dijera, bueno, pues es que es joven, se le va a pasar, pues déjalo? Hay cosas que podemos permitir, hay cosas que no puedes permitir. Hay cosas que tienen carácter moral, hay cosas que no tienen carácter moral, ¿verdad? Si tu hijo te dice, pues quiero poner un arbolito de Navidad, bueno, no tiene eso carácter moral, ¿verdad? No es un pecado. Pues te dice, quiero hacerme un tatuaje, perforarme la lengua, además de cuántos riesgos que eso conlleva, ¿no? Quiero hacerme una cirugía estética, quiero hacerme cosas, ten cuidado. Hasta artistas que tienen dinero se han muerto por cirugías mal practicadas. Y te aseguro que no les cobraron 1,000 pesos por hacérselas. Les cobraron decenas o centenas de miles de pesos y aún así perdieron la vida. Entonces, mucho cuidado. Pero al joven todo le parece sencillo. No alcanza a mirar las consecuencias de sus actos. Entonces, ten mucho cuidado con las amistades que tus hijos tienen. No es para que los tengas encerrados bajo llave, no puedes y no debes tampoco. Pero tampoco es para que les abras la puerta y así a veces como el perrito, ¿no? Que está todo el día encerrado, le abres la puerta y sale corriendo y quiere correr y retosar. Tampoco es correcto eso. Tiene que haber una dirección y una guía. Primera de Corintios 15:33. Dice la Escritura, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo lo que tú hayas invertido en instruir a tus hijos de una forma puede en cuestión de días perderse si tú no cuidas las amistades que tus hijos tienen. Cierto que no eres adivino, no puedes saber si se juntan con alguien o no, pero generalmente hay señales, hay avisos. Hay cosas que tú te das cuenta, que tus hijos empiezan a hacer cosas que antes no hacían, usar lenguajes que antes no tenían, de dónde aprendiste eso, dónde lo viste, dónde lo leíste. Y por amistades no solamente me refiero pues a personas, también puede ser cosas que vean, que escuchen, que lean. ¿Cuántos hijos a veces en las escuelas se llegan a inclinar hacia el ateísmo, ¿verdad? Hacia la incredulidad. Porque no solamente eran compañías, eran también libros, material de lectura, que leyeron, que vieron. ¿Cuánto libro hay de esoterismo, que es literatura barata, ¿verdad? Literatura de segunda realmente, y los jóvenes no saben, no entienden ni la leen y piensan que el caballo de Troya, esa es la verdad de Jesucristo. Es una novela. No, es que yo leí el caballo de Troya y un día una persona daba todo su argumento porque había leído a J.J. Benítez. Digo, pero ¿y eso qué es? Es una novela. No, eso él viajó. Digo, por favor, lea el comienzo del libro. Ahí dice que es una novela. Él lo inventó, es una invención de su mente, no pasó eso. Pero es que dice y parece real, pues es una novela. O sea, hay gente que ni siquiera eso alcanza a entender y quieren fundar decisiones de su vida para hacer o no hacer en base a eventos que son falsos. Es como si alguien dijera, es que yo vi a Zeus y yo lo soñé. Pues Zeus no existe, es la mitología griega. No, es que yo vi a Marte y el planeta sí existe, pero Marte es el dios, un dios romano, de la mitología romana, no existe. Yo lo soñé, pues soñaste un dibujo que viste, no existe, es mitología, son mentiras. Bueno, a veces los jóvenes agarran algún libro, alguna literatura y ya, eso lo agarran como su Biblia y es como su forma de vida y de pensamiento. Obviamente a veces los padres pues no saben cómo instruirlos también.
Ahí no todos podemos saber de todo, pero sí es importante que tengas cuidado con las amistades de tus hijos. Punto número 9. Otro error que los padres suelen cometer en la crianza, suelen cometer con sus adolescentes, es la excesiva credulidad en su conducta. ¿Sí? Este punto creo que más adelante, sí, está aquí. ¿Qué es la excesiva credulidad en su conducta? Bueno, padres que creen que sus hijos son incapaces de ciertas cosas solo porque ellas no se las enseñaron. Esto comienza desde que son niños, cuando les dan malos reportes. Señora, su hijo mordió, pegó. No, mi hijo no hace eso. Señora, su hija no obedece, contesta, es impositiva, es grosera. No, mi hija no es grosera. No, yo en mi casa no le... Sí, delante de ti no lo va a hacer. Pero cuando no estás tú y cuando sabe que tú no estás delante de él o de ella, ahí cambian las cosas. Entonces, a veces los padres, sobre todo cuando se han vivido defendiendo de las autoridades en la escuela, en la iglesia, en su familia también, hay quienes realmente no conocen a sus hijos. Ellos conocen solamente la carcasa exterior que ellos han formado, pero no conocen realmente el corazón de sus hijos. No saben lo que hay ni entienden cómo piensan tampoco. Entonces, padres que ignoraron problemas como el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia, el sexo ilícito. No, mi hijo no puede hacer eso. No, mi hijo yo lo tengo. Él va a la iglesia todos los días. El primero que está en la iglesia antes que todos es Satanás. Ya está ahí dispuesto a ver cómo te va a engañar para dormirte, para que no escuches la palabra. Y cuando tú ignoras todo ese tipo de cosas, tienes una excesiva credulidad en la conducta de tu hijo, que sobre todo se refleja en una defensa. Esto nos lleva al siguiente punto, punto número 10. Confianza en su carácter moral por las notas escolares. Este punto va de la mano con el anterior. Muchos padres piensan que sus adolescentes, porque sacan buenas calificaciones, son muy dedicados al estudio. ¿Está ocurrido pensar que copian? Y por eso sacan 10, que pagan, que sobornan. Digo, son ideas, ¿verdad?, que yo he visto que a veces ocurren, y a veces los jóvenes llevan buenas calificaciones, pero a veces no saben nada. No saben nada, pero llevan 10. Pues, ¿cómo le hacen? ¿Cómo? No, es que si mi hijo, es que en mi tiempo, sí, en tu tiempo a lo mejor sí, estudiar era de veras con maestros de vocación y de veras te enseñaban. Hoy en día eso ya es muy difícil. En la vida de un adolescente no todo es el buen desempeño escolar. Es bueno. Si un joven tiene buen desempeño escolar, hay que premiarlo, hay que reconocerlo, hay que empujarlo a que lo siga haciendo, pero eso no implica que está todo su tiempo ocupado en eso, nada más. Puede hacer muchas otras cosas también y requiere atención y requiere, se descuida a veces la formación de hábitos, el pedir cuentas, o se dan permisos en extremo, o porque van bien en la escuela se les permiten cosas que de otra forma no permitirían. Es una excesiva confianza en el carácter moral de sus hijos. En nuestra cultura está la idea de que un joven que es de 10 es un buen joven, así a secas. No, pues que este niño es de 10. ¿Qué significa? Que él va muy bien en la escuela, que todo el tiempo estudia, qué bueno. Pero no quiere decir que por eso su carácter moral sea bueno ya por eso. Y los padres frecuentemente confunden esas dos cosas. ¿Sí? Tu hijo puede estar muy bien instruido, ser un cerebrito en la escuela y con todo ser un pervertido, ser un pecador, ser un impío bien hecho, un delincuente, un drogadicto. Y tú no lo sabes. Tú no lo sabes. ¿Sí? El descubridor en la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre muy famoso, Alan Turing, considerado el padre de la computación. El joven era un cerebrito, él ayudó a descifrar todos los códigos con los que se comunicaban los enemigos y eso en gran parte ayudó a ganar la guerra. Y después diseñó la primera computadora, que lo que hoy conocemos una computadora. Una eminencia el hombre. A los 3 años después de que terminó la guerra, lo encarcelaron porque era homosexual. Entonces era un delito, ¿verdad? Todavía la gente pensaba con 2 dedos de cabeza y sabían que eso era una deformación del carácter y lo encarcelaron porque era homosexual. Y sí, era Alan Turing, el cerebrito, padre de la computación, pero el señor era un pervertido. Hoy en día no, es su decisión, eso él quiere ser.
Estamos hablando cuando la gente todavía razonaba. Sí, hoy en día ya no. Estamos en la época de la irracionalidad. Hoy la gente ya no piensa, ni utiliza su cerebro para pensar, ni siquiera utilizan la ciencia ni la biología para examinar las cosas. Siguiente punto, número 11. ¿Qué más? Otro error que los padres suelen cometer, aquí van muchos englobados, falta de instrucción. No me refiero que no vaya a la escuela, no hablo de la instrucción académica, me refiero a la instrucción de vida. Elementos que los padres tenemos la responsabilidad de dar a nuestros hijos y que usualmente no se dan. Información sobre las drogas, información sobre el noviazgo, las amistades. ¿Sabías que los padres somos responsables delante de Dios de instruir sobre la sexualidad a nuestros hijos? No es la escuela, no es el maestro, no es el pastor. Tú como papá, tú como mamá, eres responsable de instruir a tus hijos sobre la sexualidad. Y eso va a implicar que tú leas. Y si a ti nadie te instruyó cuando eras niño, lo cual casi es seguro que así fue, porque todavía en nuestro país es un tema que es tabú, que no se toca, que no se habla, y genera tanta destrucción en los jóvenes. Tú como padre eres responsable de sentarte con tu hijo e instruirlo al respecto. Pero si no sabes tú mismo, ¿cómo lo vas a instruir? ¿Sabes de dónde se van a instruir los jóvenes? Del internet, del Netflix, de la tele, de las películas, de las series. De ahí van a tomar la instrucción para su sexualidad. De la música, de las novelas y de toda la información que se da dentro de la sociedad que forma valores. De ahí se van a criar. Entonces la falta de instrucción es una responsabilidad que los padres tenemos, y eso implica que para poder tú instruir, antes tienes que instruirte tú mismo. Y ya desde ahí tienes un trabajo muy grande. Sí, no estás obligado a saber todo, pero puedes preguntar. O puedes llevarlos a un lugar con personas que tú sepas que te pueden ayudar a que los instruyan sobre temas trascendentales para su vida. Lo que no puedes quedar es cruzarte de brazos y decir, pues a ver qué sale. Vamos a ver qué pasa, a ver qué ocurre. No hagas eso, porque si lo haces, te vas a arrepentir después. Cuando tengas nietos, vas a ver que el patrón que tú hiciste con tus hijos se va a repetir en tus nietos también. Y te va a doler mucho porque dijiste, si esto se hubiera corregido. ¿Y qué pasa? Que a veces los abuelos quieren ya corregir a sus nietos, pero pues ya no son tus hijos. Ya no puedes corregirlos, ya no son tuyos. Ya son de otra familia, no te toca a ti. Tuviste que haberlo hecho antes. Ya si echaste a perder a tus hijos, pues ya no echas a perder a tus nietos. O si quieres corregir a tus nietos, ya no vas a poder hacerlo igual. Esto también implica en la instrucción espiritual. No es concebible que un padre permita que su hijo crea lo que quiera o lo que le llegue a los oídos sin ser un censor. Alguien que le diga esto no y esto sí. Pero es que él debe ser libre. ¿Libre en qué sentido? Tú como padre le vas a dar los valores que él debe tener. No lo puedes dejar que le agarre los valores que él quiera, porque el mundo está lleno de antivalores. ¿Quieres que tome valores? Siéntalo a ver una película y va a agarrar muchos valores. Sobre cómo se arreglan problemas, sobre qué es el amor, sobre qué es la sinceridad, sobre qué vale y qué no vale. Muy peligroso. La mayoría del cine hoy en día y los medios de comunicación están plagados de antivalores. Dicen, no, es que si hay cosas buenas en el Canal 11, ¿verdad? Cuando era televisión todavía. Creo que todavía existe, no sé. Canal 11, un canal dedicado a la cultura. ¿Pero quién veía el Canal 11? Nadie veía el Canal 11. Sí, todos veían los otros canales que pasaban cosas no convenientes. Entonces, la instrucción espiritual también es responsabilidad de los padres. Platicar con ellos. A tus hijos les empiezan a interesar doctrinas bíblicas también. ¿Sí? Yo una vez tuve un debate con uno de mis hijos sobre la predestinación. ¿Y por qué Dios, si sabía quién se iba a perder, para qué nos creó entonces? Y si Él ya sabe lo que va a pasar, entonces ¿para qué me dio la vida? ¿Y para qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué dice la Biblia aquí? Y habría que responder. Y con la Biblia y razonando y entendiendo. Pero si tú no conoces todo eso, ¿qué le vas a responder a tu hijo? Cállate, soy tu papá, esto es así. Tu hijo se va a ir. A creer que pues ahora te va a acabar con una cola y de Hare Krishna y brincando con un pandero. Pues ¿por qué lo que le enseñan a los jóvenes hoy en día, no? Los americanos, una cultura que fue fundada en la escritura,
Hoy en día muchos jóvenes americanos mejor optan por irse a la India a buscar espiritualidad porque en su país y en sus casas ya no la encuentran. Y se van a buscar a los dioses que no existen y a buscar doctrinas irracionales, necias en muchos sentidos y completamente disparatadas, porque en casa nadie los instruyó. Y es triste. Artistas llenos de dinero, con talento, no tuvieron instrucción espiritual y se venden al mejor postor y perdieron la parte espiritual de su ser también, porque no tuvieron valores, porque no hubo quien los instruyera. Entonces, papá, no cometas el error de dejar a tu hijo adolescente o pensar que porque va a la escuela, en la escuela va a aprender matemáticas, biología, literatura, historia, arquitectura, lo que estudie, pero los valores los tiene que aprender en casa, no los puede aprender en la escuela. En la escuela no le van a, de hecho en la escuela le van a enseñar muchas cosas contrarias porque se va a juntar con mucha gente a la cual tampoco han instruido. Entonces no te puedes confiar en eso, no puedes confiar en eso, no permitas que esa etapa se te pase. Si ya tu hijo llega a los 20, 22 años y nunca lo instruiste, pues ya, solamente la misericordia de Dios podrá hacer algo, porque ya después tú instruir a tu hijo no es imposible, pero va a requerir un gran sacrificio y va a requerir una grande humillación de tu parte para que Dios te ayude a recuperar el tiempo que se perdió. Marcos 10:14 dice la Escritura lo siguiente: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando Jesús veía que los discípulos, sus discípulos, impedían a los padres de llevar a sus hijos delante de él, él los reprendió. Y dice la Escritura que incluso se indignó y les dijo: no se lo impidan, déjenlos. Y la palabra dejar quiere decir no impedir. De hecho lo repite de manera negativa y de forma positiva: déjalos venir y no se los impidas. Si no lo entiendes por una forma, entiéndelo por la otra. Bueno, la falta de instrucción es una forma de impedir que tu hijo vaya al reino de Dios. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué creo? Llegan los mormones, llegan los testigos de Jehová a mi casa, tienen unos templazos bien bonitos, hay canchas, hay jóvenes guapos, jóvenes guapas, tienen todo. Oye, no, pues a lo mejor aquí me quedo. Les gusta el deporte, a mí me dicen que hacer deporte es pecado, casi, no puedo hacer nada. No, pues mejor me voy para allá está más divertido. ¿Por qué no? Porque no lo habrían de hacer. Y muchos jóvenes así eligen sus lugares donde van a buscar a Dios también, si es que buscan a Dios. ¿Quién tiene que instruirles eso? Aquello, ¿verdad? Ay, no, los menonitas se ven tan bonitos, se ven tan piadosos. Los menonitas son una secta. Son una secta cristiana, evangélica más bien. Una agrupación que están cerrados al mundo, que para que tú puedas entrar a donde ellos están tienes que vivir como ellos, que se aíslan del mundo. Son una secta. ¿Quién les va a enseñar eso a tus hijos? Ellos se van a deslumbrar, ellos se deslumbran con lo que ven. El joven es fácilmente impresionable, ya no físicamente, pero sí moralmente. Y usualmente suelen impresionarse para lo malo. Les impresiona mucho porque está disfrazado, está maquillado de algo bonito, de algo bueno. ¿Quién le va a dar la instrucción a tu hijo para que él aprenda a discernir lo que es bueno y lo que vale la pena de lo que no vale? Pues eres tú. ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, instrucción, pero para poder instruir, tú antes tienes que estar instruido. Y ese es el grande problema. Muchos padres simplemente se bajan del barco y dicen: yo aquí no puedo seguir. Yo por eso lo mandé a la escuela, yo por eso le pagué. Sí, está bien, no vas a enseñarle una carrera, un oficio de ese tipo, pero sí le puedes dar valores, principios, consejo, dirección, etcétera, etcétera. Es lo que Dios te pide. Y aparte, si tienes un oficio y se lo puedes enseñar, pues enséñaselo, es muy bueno. A veces las carreras no dan para tener un trabajo, pero a veces el oficio sale al quite, ¿verdad? Y hay personas que tienen carrera, pero acaban trabajando en un taxi o en una peluquería, también es un oficio, oficios muy nobles, y la persona de eso vive, y se ha sostenido, sacó adelante a su familia y tenía un pequeño oficio. No todo es la escuela ni la carrera, aunque si pueden tenerlo, mejor. Les va a dar más opciones para poder tener un mejor trabajo, pero a veces no hay. Si no hay, que tengan una segunda opción. Instrucción. Punto siguiente. Punto número 12. ¿Qué otro error cometen los padres? Suelen cometer
Dejar las muestras de afecto corporal para con sus hijos. Los padres se intimidan por los cambios físicos de sus hijos y los privan del afecto físico que siguen necesitando cuando llegan a esa edad. ¿Por qué si tu hija tenía 10 años y todavía la abrazabas, le dabas un beso, o a lo mejor la cargabas o jugabas con ella, o tu hijo, ¿verdad? Jugabas con él, te lo echabas encima, bueno, ya tiene 15 años, te lo vas a echar encima, no te va a lastimar la columna. Pero, ¿por qué ya dejar de jugar? ¿Por qué ya no besar a tu hijo? ¿Por qué no besar a tu hijo? Obviamente con las limitantes que debes tener. Muchos padres, cuando sus hijos llegan a esta edad y sus cuerpos empiezan a cambiar, dicen, no, es que ya mi hijo ya está grande. No, es que mi hija ya es una mujer, ya no puedo darle un beso, no puedo abrazarla. Tu hija sigue necesitando el mismo afecto. Su cuerpo cambió, pero su alma no. Y si tú no le das ese afecto, alguien se lo va a dar afuera. ¿Sabías tú que muchas de las jovencitas que buscan un noviazgo lo hacen por la carencia de afecto dentro de sus hogares? No solamente corporal, también el afecto, la calidez del hogar. Y esa carencia hace que ellos vayan a buscar, a veces en brazos de alguien, ese afecto que necesitan. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, otro error que los padres suelen cometer, alejarse de las muestras de afecto corporal. Ay, ¿cómo voy a darle un beso a mi hijo? Van a pensar que soy maricón. Pues no, yo hasta el día de hoy, mi hijo tiene 27 años, está casado, y cuando lo veo y me despido le doy un beso en la mejilla, y él también. Y es una muestra de afecto, de respeto, de valor, porque nada más con él hago eso, con ninguna otra persona hago eso, a varón me refiero, porque es mi hijo. Y porque lo enseñé que es una muestra de afecto importante, y ni él le importa y nadie dice nada, ¿verdad? Pues no tiene por qué, es mi hijo. Lo necesita también. Y qué importante es que los hijos tengan siempre ese contacto. Los padres dejan de jugar con ellos, ya no tienen juegos pesados porque son grandes. Obviamente tienes un juego pesado, tenlo con cuidado, te pueden lastimar, pero no dejes de tener ese afecto para con ellos. Lo siguen necesitando. Esa carencia de afecto es la que hace que los adolescentes empiecen a buscar por fuera cómo allegarse a esa parte del afecto. Siguen necesitándolo, no han cambiado. Acuérdate del error, pensar que tu hijo porque ya cambió físicamente, ya cambió también emocionalmente. No ha cambiado. Todavía sigue siendo un niño o una niña con necesidad de afecto. Y tú como padre tendrás el cuidado, la distancia, pero otra persona que les dé ese afecto no va a tener esa distancia. Se va a querer propasar. ¿Por qué? Pues porque no son sus hijos. Gran parte de los abusos sexuales a los menores de edad, el 80% de hecho de los abusos sexuales a los menores de edad son perpetrados por familiares cercanos. El tío, el abuelito, el cuñado, el primo, de los que no te vas a cuidar, son los que van a abusar sexualmente de tus hijos si tú no tienes cuidado. Porque no te confías. No lo digo yo, son las estadísticas. 8 de cada 10 casos de abuso sexual vienen de familiares de los más cercanos. Padrastros, madrastras también abusan sexualmente de los niños. Las escuelas de monjas, conocemos un caso tristísimo de un varón que fue abusado en un convento de monjas y le destruyeron su vida. Y un hombre, un varoncito, y abusaron en el convento de... ¿Quién? Pues las monjas. Las monjas. Tener religión no es sinónimo de tener a Dios en ningún sentido. Entonces, no dejes las muestras de afecto para con tus hijos. El hecho que ellos crezcan, abrazos, besos, caricias, obviamente con medida. Obviamente hay partes erógenas en el cuerpo que no debes tocar, que debes tener una distancia, pero debe de haber siempre eso. Pero a veces costumbres o ideas como el machismo hacen que los hijos sean privados de este importante estímulo en su vida y en su ser. Lo necesitan. Somos seres de relación, necesitamos el contacto. Por eso los adolescentes suelen ser mucho de golpes, de golpearse, de saludarse, tocarse, agarrarse la cabeza, llevarse pesado. ¿Por qué? Porque necesitan esa cuestión corporal. No es nada más de a gratis, hay que leer entre líneas. Son así porque necesitan ese contacto. Si los padres se los pudieran proveer, bueno, no quiere decir con eso no van a tener novio o novia, ¿verdad? Pero sí disminuirían mucho esa ansia, se genera una ansiedad en ellos también. Punto número 13. Ya estamos en el penúltimo. Dijimos que eran 14. 13º error que los padres suelen cometer y no debieran hacer:
no aplaudir sus logros o triunfos. Puesto que los adolescentes suelen tener muchos errores, se equivocan en mucho, ¿verdad? Desde que los niños siempre tiran la leche, siempre tiran el agua, se les rompe el plato, patean no sé qué, tiran acá. Son torpes, su cuerpo, todavía su mente no se adapta a su cuerpo y cometen muchos errores. Y a veces los padres, por los errores múltiples que cometen, suelen a solamente ver lo mal que hacen o lo que les falta, pero no aplauden los logros o triunfos. ¿Sí? No aplauden los logros. Saqué 8, saqué 9, ¿verdad? No, si no sacaste 10 me estás decepcionando. Espérate, ten cuidado. No sabes cuánto le costó, si es que lo viste. Oye, ¿hiciste esto? Pues sí, hiciste esto, pero te faltó aquello. Oye, pues aplaude lo que hizo. Si tú no lo aplaudes y no lo estimulas, lo estás desanimando. No va a querer ya hacer nada porque solamente ves tú lo malo y lo que falta y nunca ves lo que ya se hizo. Y eso nos desanima a todos siempre, ¿verdad? Todos requerimos siempre un estímulo. Muchos adolescentes truncan sus estudios porque se dan cuenta que a sus padres no les interesa lo que ellos pueden pensar o lograr al respecto. A veces solamente reciben regaños o se les marca lo que hacen mal, pero nunca se les valora por lo que sí hacen bien. Y no todos siempre hacemos cosas buenas. Todos, aún las peores personas de la tierra, hacen cosas buenas. ¿Sí? Si tus hijos están en una etapa de crecimiento, requieren recibir un estímulo en lo que hacen bien. Y es un error frecuente de los padres. Todo lo haces mal, no sirves para nada, todo te sale mal, siempre haces esto mal. Ten cuidado. Puedes generar en tu hijo una distancia porque ve que para ti realmente no te importa lo que ellos logran, no te gozas en sus logros. Ay, que acabé la primaria, acabé la secundaria, acabé la preparatoria, es un logro. Felicítalo, premialo, recompénsalo, estimúlalo para que continúe. No lo minimices, no lo disminuyas, no digas, eso no es nada, cuando tengas ya tu carrera y cuando tengas tal cosa, llegará el momento, pero eso requiere un camino que tiene que andarse también. Entonces, un error muy común que los padres hacen con los adolescentes. Con los niños usualmente sí hay mucho estímulo porque son pequeños, pero cuando llega la adolescencia a veces los padres piensan que ya no es necesario y sí lo es todavía. Y último punto, número 14. Último punto, número 14, no saber pedir perdón cuando es necesario. Con este quiero concluir, porque es uno de los que más frecuentemente causan daño en la vida de los jóvenes. Los jóvenes se equivocan, sí, mucho, pero también los papás nos equivocamos. Podemos aplicar injustamente medidas, podemos disciplinar incorrectamente, podemos hacer cosas no correctas y ellos se pueden dar cuenta y te lo van a señalar, te lo van a decir. Si tú no reconoces tus errores, si hay soberbia, si hay machismo, o si piensas que vas a perder tu autoridad por reconocer o pedir perdón cuando hiciste algo mal, estás totalmente y completamente equivocado. Reconocer un error no resta autoridad, fortalece la autoridad, de hecho. Y cuando alguien no reconoce sus errores, eso sí disminuye la autoridad. En la mente de tu hijo, él se va dando cuenta que tú no eres una persona con la que se pueda tener un diálogo racional. Se va dando cuenta que tú no eres una persona que sepas reconocer, pedir perdón, una disculpa. Y eso es pésimo, porque eso genera una distancia que a veces se vuelve insalvable. De hecho, Dios mismo lo hace. ¿Qué es lo que hace? Poner esa distancia. Vamos a leer Santiago 4, versículo 6. Dice la Escritura, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios? Literalmente Dios pone una distancia entre Él y los soberbios. ¿Por qué? Porque con la persona soberbia no se puede discutir, no se puede dialogar, no se puede razonar, no se puede llegar a un consenso de nada, porque él siempre va a tener la razón. No importa cuántas razones esté viendo, no importa cuántos frutos esté viviendo, va a decir, no, esto es así, porque así es, punto. Pero oye, pero si tú me dijiste que eso estaba mal y tú lo hiciste, pues sí, pero yo soy tu papá.
Yo tengo derecho. Tú no me puedes decir a mí nada porque yo soy tu padre. Yo soy tu madre y no me debes de decir. Te estás restando la autoridad a ti mismo. Es un error que hace que los jóvenes miren a otro lado cuando van a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si voy a pedir ayuda, lo primero que voy a recibir va a ser una reprimenda. Y además, ¿cómo va a corregirme esta persona que está quizá igual o peor que yo? Y no reconoce su error, pues yo no quiero ser como él, mejor me quedo así. Y muchos jóvenes por eso a veces evitan recurrir a los padres también. Entonces, no cometas el error de no pedir perdón o reconocer que hiciste algo mal. Todos nos equivocamos. La Biblia lo enseña. No es algo que digas tú, no, es que yo... Una cosa es el pecado y otra cosa es equivocarse. No es igual que digas, me equivoqué, tomé una decisión y no fue buena, me equivoqué, estuvo mal. Perdón, no fue mi intención. No es igual eso a cometer un pecado, ¿verdad? A robar, a matar, a adulterar, o sea, son cosas diferentes. Y aún si hubiera un pecado, es importante reconocerlo y decir, pequé, hice mal, no fue correcto, estuvo mal delante de Dios lo que hice. Y eso no va a disminuir la autoridad, la fortalece, de hecho. Entonces, ten mucho cuidado, cuando sea necesario hay que pedir perdón. Y la verdad es que todos los padres que yo conozco, incluido yo mismo, todos nos hemos equivocado en algo en la crianza de nuestros hijos. O alguien aquí dice, yo no me he equivocado en nada, yo soy el padre perfecto que todos lo sé. No podemos decir eso, solamente Dios es el Padre perfecto. Entonces, quiero concluir con un pequeño artículo que quiero leer solamente, que se llama 12 reglas para crear hijos delincuentes. Esto lo editó el Departamento de Policía de Houston, en Texas, y aunque tiene más de 30 años, tiene casi 40 años este artículo, es una confirmación. Esto no es creado por una iglesia, es formado por un cuerpo de policía que tratan a muchos jóvenes, que encarcelan a muchos jóvenes, y ellos editaron este documento que salió en un periódico allá en la ciudad de Houston, en Texas, en Estados Unidos. Creo que en 1993, si no me equivoco, fue publicado y sigue siendo vigente. ¿Sabe por qué? Porque gran parte de esto está basado en la Biblia y también porque coincide mucho con lo que yo mismo he encontrado en este estudio. Vamos a leerlo. Número 1. Empiece desde la infancia a dar al niño todo lo que quiere. No voy a explicar mucho porque ya tuvimos el estudio y ahí está gran parte de eso. De esta manera crecerá creyendo que el mundo está a sus pies. Empiece desde la infancia dándole todo lo que quiere. Va a pensar que todo el mundo se le debe. Número 2. Cuando empiece a decir malas palabras, ríase de él. Esto le hará creer que es divertido. También le animará a adquirir frases más divertidas que más tarde harán que usted pierda la cabeza. Número 3. Nunca le dé enseñanza espiritual alguna. Espere a que tenga 21 años, que ya es la mayoría de edad en Estados Unidos, y entonces permita que escoja por sí mismo. 4. Evite el uso de la palabra incorrecto. Puede hacer que él desarrolle un complejo de culpabilidad. Esto lo condicionará a que más tarde crea, cuando sea arrestado por robar un automóvil, que la sociedad está en su contra y está siendo perseguida. 5. Recoja todo lo que deje tirado por ahí. Libros, zapatos, ropa. Haga todo por él, a fin de que obtenga experiencia en dejar toda la responsabilidad a otros. 6. Permita que lea cualquier material impreso en el que pueda poner las manos. Tenga cuidado de que los cubiertos y los vasos estén esterilizados, pero no se preocupe de lo que entra a su corazón. 7. Discuta con frecuencia en presencia de sus hijos. De esta forma no se verán conmocionados cuando más tarde su hogar se desintegre. 8. Dé a su hijo todo el dinero que quiera para gastar. Nunca permita que gane su propio dinero. ¿Por qué debe ser tan difícil para él como lo fue para usted? Número 9. Satisfaga cada uno de sus antojos de comida, bebida y comodidad. Vea que cada deseo sensual sea gratificado. Negarle algo puede guiarlo a una frustración dañina.
Número 10, póngase del lado del niño contra los vecinos, maestros y policías. Todos ellos tienen prejuicios contra su hijo. 11, cuando su hijo se mete en verdaderos problemas, excúsese diciendo, nunca pude hacer nada con él. Y número 12, prepárese para una vida de dolor. Cumple los requisitos para tenerla. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es lámpara y es luz. Es consejo sabio al entendido y da sabiduría al que no la tiene. Por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque ciertamente nos da una luz clara para entender lo que debemos y también lo que no debemos hacer en nuestras propias vidas. Qué importante es, por tanto, que hoy pongamos atención si tienes hijos adolescentes o tienes hijos niños, tomar una atención extra. Si no los tienes y eres soltero, soltera, quizás un día los tendrás. Harás bien en tomar nota y guardar en tu corazón cada una de estas cosas. Y si tienes adolescentes, quizás haya que hablar y pedir algunas disculpas o reforzar algunos puntos que ya estés haciendo. O tal vez dejar de hacer algunos y empezar a hacer otros que no estás practicando. Sea cual fuere, todos podemos mejorar. Puesto que nadie somos padres perfectos como Dios lo es, algo podemos hacer por los nuestros. Y aun si no tuvieras hijos ya y tienes nietos quizás, pues puedes ayudar a tus hijos para que no cometan los errores que quizá tú ya cometiste con los tuyos. Y eso pueda ayudar a mejorar tu familia, tu casa, y que no discurran por los mismos senderos de derrota, de tristeza, de oscuridad que hoy en día quizás pueden estar. Algo podemos tocar siempre. La Escritura es lámpara y es luz. Lámpara y luz es la palabra. Todos aquí fuimos adolescentes un día. Si tienes ya más de 25 años, ya eres ya un adulto, estás casado. Todos aquí pasamos por esa etapa. Y quizás recordamos cosas muy bonitas, pero seguramente también podemos recordar cosas desastrosas. Malas decisiones que tomamos. Amistades incorrectas que tal vez fuimos librados de ellas. O quizás algunas de las cuales no fuimos librados. ¿Y cómo nos hubiera ayudado haber recibido un consejo, una dirección, una palabra, una corrección, un estorbo, un algo? Es el Señor que nos habla a todos. Hoy hablamos de los padres, pero en el estudio anterior hablamos de los jóvenes también. Decisiones que ellos toman, pero están entreligadas finalmente a las de sus padres. Hay de aquel joven que no tenga padres que lo ayuden, que lo guíen, que lo aconsejen. Va a tener muchos dolores de cabeza y muchas dificultades que enfrentar. Es importante por ello escuchar la voz de Dios. Nunca jamás me olvidaré de tu
porque con ellos me has traído vida. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Nunca más olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has traído vida. Para es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Yo no me apartaré. Tuyo soy, sálvame, porque yo he buscado tu rostro. Tuyo soy, sálvame, yo te obedeceré. Yo te obedeceré. Así es, Señor. Encontramos que tu palabra es lámpara y es luz. Encontramos que son sabios los dichos de tu boca, mi Dios. Y que al tú ser Padre, eres quien realmente puede guiarnos y enseñarnos a ser padres. Eres tú el que puede compartirnos de esa sabiduría y enseñarnos lo que debemos y lo que no debemos hacer también. Te damos hoy gracias, Señor, porque comprendemos que tus mandamientos son para nuestro bien, que tu palabra nos da luz y que si la guardamos, Señor, bienaventurados seremos por ello. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Con esto concluimos este estudio. Les recuerdo que la primera parte de este estudio está en la página de internet, también el canal que se llama Tesoros de la Escritura. Lo invito a que pueda consultarla y verla. Le va a ser un complemento muy importante para esto que hoy vimos. Que Dios lo bendiga a todos. Muy buenas tardes.